Buenas noches, estimado docente del curso de Economía General. Mi nombre es Wilmer Marcos Moscoso Vegaso. El día de hoy hago entrega del examen final. Tenemos el índice. Ahora, una breve introducción. La pandemia del COVID-19 en 2020 golpeó duramente la economía peruana, acostumbrada a su estabilidad y dependencia de exportaciones. El confinamiento y la paralización económica causaron un shock sin precedentes. A continuación desarrollaremos los temas. Primeramente, determinación y desarrollo de la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. El fenómeno económico es la pandemia del COVID-19, con el tema la economía peruana durante la pandemia del COVID-19. La devastación que ha desatado el COVID-19 ha obligado a muchos gobiernos a tener que salir al rescate de empresas y ciudadanos, con el fin de atenuar en lo posible los duros efectos económicos de la pandemia. Las medidas más difundidas y que la administración del entonces presidente Martín Vizcarra llevó a cabo son de corte keynesiano. Se basan en la creencia de que la forma de salir de una recesión es mediante la intervención del Estado, concretamente aumentando el gasto público, y según la Organización Mundial de la Salud, en el 2019, la enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, enfermedad respiratoria de leve a moderada. Algunas enfermarán gravemente y requerirán atención médica. Las personas mayores que padecen enfermedades como cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer tienen más posibilidades de desarrollar una enfermedad grave. El modelo keynesiano, cabe resaltar que la escuela keynesiana, desarrollada por John Maynard Keynes en la década de 1930 en respuesta a la Gran Depresión, es una teoría macroeconómica que se centra en el papel de la demanda agregada como el primer motor de la actividad económica en corto plazo. Se basa principalmente en la demanda agregada es crucial, precios y salarios rígidos, intervención gubernamental. Dentro de ellas tenemos política fiscal, también tenemos política monetaria, énfasis en el corto plazo, el efecto multiplicador. La economía keynesiana propone que las recesiones y el desempleo se deben principalmente a una demanda agregada insuficiente y que la intervención del gobierno a través de políticas fiscales y monetarias es esencial para estabilizar la economía y alcanzar el pleno empleo, rebajando los impuestos para dinamizar la economía, incurriendo en déficits si es necesario, ¿no? Todo esto es muy importante y el Perú no ha sido ajeno a esto, ¿no? A esta tendencia. La inclinación del Ministerio de Economía y Finanzas por el pensamiento keynesiano se ha visto reflejada en un plan económico de contención y reactivación que representa un impulso de al menos 17% del PBI, el más grande en la historia del Perú. También este plan comprende un shock de inversión pública, como fue Arranca Perú, Reconstrucción del Norte y la larga lista de obras anunciadas por el presidente en su mensaje en ese entonces, el 28 de julio. Pero surge un interrogante: ¿cómo se paga todo esto? Según Keynes, planteaba que una vez retomado el crecimiento, se debía recortar el gasto público y subir la recaudación para acumular recursos para los periodos de crisis. Obviamente que es muy difícil esperar un gran avance en lo que quedaba del gobierno de Martín Vizcarra en ese entonces, ¿no? También el binomio inflación y crecimiento económico ha sido muy favorable para el Perú ya por muchos años, ¿no? Así es, durante todo este tiempo también podemos ver alguna explicación de conceptos de la economía estudiados en la clase, ¿no? Que se relacionan con este fenómeno, como la situación de las empresas durante la pandemia, ¿no? Que también impactó fuertemente a las empresas peruanas, causando una caída del PBI, una reducción de las MIPES también. Los sectores de alojamiento, restaurantes, transporte, manufactura y comercio fueron los más afectados. Asimismo, una adaptación y resiliencia para sobrevivir. Las empresas se digitalizaron y reinventaron sus modelos de negocio, ¿no? Se adoptó el mini market, adoptaron el teletrabajo y la innovación. El apoyo gubernamental, también el gobierno brindó apoyo con programas como Reactiva Perú, subsidios a la planilla, a plazo de pagos y otros, ¿no? También. Y el consumidor también durante la pandemia. En síntesis, la teoría del consumidor durante la pandemia se vio impactada por una reconfiguración de las preferencias hacia la seguridad y lo esencial.
Así también tenemos los conceptos de inflación durante la pandemia. La inflación en Perú durante la pandemia fue un fenómeno que tras el 2020, relativamente estable, se disparó en 2021 y 2022. Asimismo, analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. La pandemia del COVID generó un shock macroeconómico sin precedentes en Perú, con una caída del PBI. Asimismo, debido a las cuarentenas y la dependencia de sectores sensibles, esto provocó un fuerte aumento de desempleo. Asimismo, analizar la perspectiva microeconómica del fenómeno económico, que la pandemia 19 impactó la microeconomía peruana al cambiar el consumo, las operaciones empresariales y el empleo. Efectos claves también, ¿no? Como el consumo, las empresas con las MIPES, el empleo, así es, ¿no? La pandemia desequilibró la microeconomía en el Perú, revelando la fragilidad de algunos sectores y la vulnerabilidad de la informalidad, a la vez que impulsó la adaptación tecnológica. Asimismo, tenemos algunas conclusiones que la pandemia del COVID-19 golpeó severamente a la economía peruana, causando la caída drástica del PBI hasta 20% y un aumento del desempleo, especialmente en los sectores informal. Los rubros más afectados fueron hoteles, restaurantes, transporte y manufactura. Todo eso porque se dio la cuarentena, ¿no? El Estado respondió con un gran paquete económico, apoyo en la salud, bonos para familias vulnerables, créditos y alivio tributario para empresas, políticas monetarias expansivas, impulso a la inversión privada. A pesar del impacto inicial, la economía peruana mostró una recuperación significativa en 2021. Sin embargo, la crisis evidenció la alta informalidad y la necesidad de reformas estructurales para lograr una economía más diversificada, productiva y resiliente, con un Estado más fuerte y eficiente. Asimismo, tenemos la bibliografía que hemos tomado para hacer este trabajo del examen final. Muchas gracias por su atención.